Les animo en esta noche a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 13. El título del sermón en esta noche, o del estudio, se llama El poder de la honra en el corazón del creyente. Y el capítulo es el 13 de Romanos, específicamente el versículo 7. Dice: paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Estoy leyendo la versión NBI. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Esta es una palabra que el Espíritu de Dios me ha mostrado en la última semana y que considero bastante relevante para mi vida, pero también la he visto como una palabra que cruza mi vida y se esparce a través de la iglesia. La idea es recordar un poco lo que es el encuentro personal del hombre con Dios y cómo este encuentro determina lo que es nuestro tránsito por la vida de este mundo. No solo a través de este encuentro, no solo implica una nueva concepción del nuevo hombre con el Creador, con las autoridades espirituales, sino que a causa de este encuentro con el Señor se produce un cambio en lo que es nuestra visión horizontal de las estructuras de la sociedad y del hombre en general. Debe producirse esta transformación. Dejamos la altivez de vivir a la luz de nosotros mismos para aceptar la transformación divina y ser regido por el Espíritu de Dios. En cada cosa que emprendamos, poniendo en luz las cosas que hacemos, honrando de este modo a quienes están a nuestro alrededor. Recuerdo cuando preparaba este estudio, me recordé de los tiempos cuando el pastor Eduardo Holt me pastoreaba y nuestra relación de cercanía significó que de pronto pasaba tiempo en la oficina de la Iglesia de Cristo ahí en seminario. Y en una oportunidad había un evento especial que se iba a desarrollar en una de las iglesias que se estaba intentando levantar y me mandó a comprar artículos eléctricos para este evento evangelístico. Y me recuerdo que cuando fui, lo único que quería yo era honrar un poco a quien era mi pastor. Estaba lleno de gratitud por lo que él había hecho en mi vida, por lo tanto quería que mi servicio fuese de la mejor calidad posible. Y recuerdo que recorrí una serie de sitios por Santiago para tratar de encontrar el mejor lugar con los mejores precios. Y estaba en esa revisión de lugares cuando me recuerdo que me encontré que en uno de los lugares estaba el dueño de la empresa y me dijo: yo te puedo vender lo que tú andas buscando y te lo puedo dar sin boleta y con un precio especial. Trato hecho, le dije yo, eh, porque era lo mejor que podía hacer, comprar lo que me pidió el pastor Eduardo y a un buen precio. Por lo tanto, fue una verdadera inspiración lo que me estaba ocurriendo. Y llegué, pero muy alborozado, muy contento a la oficina. Y me recuerdo que le conté todo lo que me había ocurrido y a medida que le contaba vi que le comenzó a cambiar la cara. Y yo pensaba: ¿qué habrá ocurrido? Veo que el rostro de él no estaba muy de acuerdo con lo que yo había hecho. Bueno, ese día aprendí de que nosotros los cristianos estamos para
para honrar a las personas, pero siguiendo las normas y los principios y los modelos que la cultura pretenda desarrollar en nosotros. Hasta ahí mi forma de comprar, mi forma de intervenir, qué sé yo, financieramente, cualquier cosa, si implicaba obviar la boleta o si implicaba ponerme de acuerdo con el vendedor para conseguir algún descuento particular, obviando ciertas cosas, lo hacía nomás, porque era la manera en que había aprendido en el mundo a cómo actuar en este tipo de circunstancias. Me di cuenta que la Biblia tenía muchas cosas que enseñarme y una era las normas que existen en nuestra cultura y que nosotros los cristianos estamos llamados a respetar, a honrar. La Biblia de las Américas dice en relación al versículo 7, pagad a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. La Reina Valera 1960 cambia la última parte en vez de honor, dice honra. Al que honra, honra. Eh, Pasan a ser principios un poco ajenos en una cultura como la nuestra, donde el rupturismo conforma parte cotidiana y diaria. Y cuando uno piensa en esto, no puede dejar de pensar lo que el domingo dije en el sermón, de que tanto rupturismo nos recuerda la época de los jueces, donde el pueblo de Israel vive una de las épicas quizás más complejas a consecuencia de haberse eh, desmembrado de la posición original que tenía, en este caso, una suerte de comunión y de unidad con Dios muy estrecha. Y la forma en que termina el libro de Jueces es muy potente, porque dice, como en aquella época no había rey, cada cual hacía lo que quería. Y es sin duda una ironía bíblica por el hecho de que nosotros sabemos que el rey y el pueblo de Israel tenía. El rey era el Señor, solamente que ellos lo desconocían completamente. Y este desconocimiento les llevó a ellos a establecer una forma de gobierno distinta a la que Dios había planificado para con ellos. Dios siempre quería ser el rey de ellos, el líder principal, pero ellos querían eh, autoridades delegadas a la usanza de las demás naciones. Pero vemos cómo los jueces no fueron un punto de satisfacción, tampoco lo fueron los líderes horizontales que existían como toda organización social dentro del pueblo. Los ancianos a cargo del pueblo no eran mayormente tomados en consideración. Y en las sinagogas, que era la iglesia del Antiguo Testamento, tampoco vieron a los líderes de las sinagogas o los pastores que allí existían como personas a las cuales sujetarse. Es importante hacer mención en términos históricos que cada vez que se levantaba una iglesia en el Antiguo Testamento, es decir, una sinagoga, la tradición judía exigía 10 ancianos para gobernar y dirigir al pueblo. Pero cuando vino el relativismo moral que se aprecia en el libro de Jueces, desapareció todo. Cada cual adoptó la ética moral a su propia realidad, la ética situacional, y se perdió la ley y sus convicciones. Se hundió la nación y lo que llama la atención del libro de Jueces es que surgen horrendos crímenes en medio del pueblo de Israel, hechos que impresionan porque las escrituras no omiten detalles para hablar acerca de este tipo de situaciones. El riesgo del mundo es muy semejante, el mundo actual es muy semejante al que vivió Israel en ese tiempo. Corremos serios peligros de vivir la misma experiencia como sociedad. Ya la maldad no soporta restricciones y cada día se ve y se aprecia mayores riesgos a instancias que reflejan un divorcio de costumbres y normas que existieron cuando el temor de Dios estaba más cerca o más visible en nuestra cultura. Ahora, llorar sobre la leche derramada tampoco es la solución. Lo que debemos hacer como hombre de Dios en este tiempo es arrepentirnos del fundamento moral que vive nuestra cultura y producir pasos por medio de nuestra acción como intercesores, eh, pasos concretos. Estamos llamados, creo yo, en estos tiempos a ser los Daniel de la generación 2.0. Es decir,
interceder por el momento actual y orar a favor del hombre y la condición que éste vive en la actualidad. Y es lo que el apóstol Pablo proyecta en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Es interesante hacer mención al libro Romanos como un libro que tiene dos ópticas muy definidas. La primera, genial y maravillosa, que aborda al hombre en su estado natural, las consecuencias de este al detener la verdad de Dios con injusticia, sus formas de reivindicación en Cristo, la manera en que se obra estando bajo la gracia de Cristo, las debilidades del ser adánico, la vida en el Espíritu como sello relevante por parte de Dios a favor de su pueblo, y también lo que ocurre con Israel en los capítulos 9 y 10 y 11. Y en la segunda parte del libro Romanos comienza en el capítulo 12. Es muy interesante cómo comienza esta segunda etapa de este libro, donde se aborda la vida práctica en Cristo Jesús y cómo esta ha de vivirse. Cuando uno ve el capítulo 12, los primeros dos versículos, uno se da cuenta que el hombre está frente al altar divino, ofreciéndose él como sacrificio. Ya no llevamos sacrificio al altar, sino que cada uno de nosotros establece un compromiso con el Señor donde uno es el sacrificio vivo. ¿Y qué significa esto en hechos prácticos? Bueno, aquí en el capítulo 13 tenemos un poco lo que el Espíritu de Dios espera que nosotros manejemos, el respeto como norma de vida en todo el sentido de la palabra. Este es un hecho importante en la carrera de un cristiano, donde el mundo occidental está en deuda y donde emerge una cultura secular muy fulgurosa y rupturista, como se menciona hace un rato atrás. Desde el Renacimiento se pensó en una gran obra del Espíritu sobre el mundo en general. Sin embargo, en los siglos siguientes, la apertura del conocimiento levantó generaciones altivas que reflejaron una postura en contra de Dios. La fuerza del ateísmo se ha hecho patente y hoy tenemos una secularización cada día más ostensible. Gran parte de ese accionar es a causa de la omisión y desobediencia a la Iglesia a los planes divinos, colocándonos detrás de líderes humanistas como los que introducen normas y beneficios para la extensión de la Iglesia. Así ha actuado la Iglesia en los últimos tiempos, dependiendo del hombre y lo que éste puede aportar, definiéndonos ideológicamente por determinadas corrientes, como si estas corrientes fuesen las que van abriendo paso para la vida de la Iglesia. Es una apostasía tácita de la que debemos liberarnos, desprendernos. Y al ponernos detrás de las ideologías, nos hemos llenado de enemigos, creando un mundo de candidatos para el reino y otros declarándolos enemigos. Un buen ejemplo lo vivía en el día de ayer, mientras revisaba Facebook, vi la esposa de un pastor bien conocido que invitaba a orar por Ucrania y los rusos buenos. Y me pareció grosero lo que ella decía. ¿Y por qué ocurre eso? Eso ocurre porque la afiliación ideológica nos nubla la razón y no nos permite dar cuenta de lo que estamos diciendo. Nosotros estamos llamados a orar por todo el mundo, no por los buenos y por los malos. Si al final todos somos malos delante de Dios. En otras palabras, hemos dejado de lado la escritura y su llamado a la obediencia y hemos preferido los toques de trompeta del mundo secular. A causa de este hecho, no solo hemos desobedecido nuestra conciencia, sino a quienes han mantenido un mensaje claro en contra de las ideologías de este mundo. Y a causa de esto, algo ha pasado en nuestro mundo espiritual. Hemos ido en contra de Dios y esto ha afectado nuestro carácter. Y hemos palidecido o nublado el hombre espiritual que Dios ha estado levantando en nuestras vidas. Y esto se ve en el hecho, por ejemplo, de la honra. No hemos honrado a quienes nos gobiernan y dirigen, por ejemplo, nuestra nación. Hemos omitido el hecho que toda autoridad que rige y dirige la nación es una representación de la divinidad en medio del mundo. Es Dios quien invita al hombre a honrar a quienes nos dirigen. Toda concepción de autoridad existente en los diferentes planos de la vida son un muro que el hombre en Cristo debe saber valorar, respetar y de modo claro no intentar escalar o pasar por encima o guerrear en contra de estos modelos de autoridad, sino que claramente debemos sujetarnos y honrar
a todas las autoridades existentes. Estamos llamados como creyentes a honrar a quienes están en posiciones de magistratura o en posiciones superiores a nosotros. La crisis de la humanidad occidental, insisto, es a causa de omitir la honra como factor inicial en la socialización del creyente. No hablamos de este tipo de cosas. Como resultado de esto, lo que quiero decir es que en vez de tener creyentes con respeto, creyentes con una actitud de bendecir a los demás, vemos creyentes exigiendo y de modo permanente nuestros derechos, exigiendo respeto, exigiendo cuestiones que al final uno se da cuenta que la cultura no te lo va a ofrecer, porque simplemente el capital que la cultura tiene no es el de honrarte, no es el de bendecirte, sino simplemente el de exigir ciertas determinadas acciones. En cambio, las escrituras nos piden a nosotros, el pueblo de Dios, que debemos revelar lo que éstas nos piden, en este caso, honra. Ahora, ¿qué significa la honra? La honra significa el respeto y la buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una institución, de un país, de una persona en general. Digno de honrar, honor y gloria, en primer lugar al Señor, es el paso inicial que todo creyente ha de saber siempre valorar. La Biblia, Jesús lo dijo cuando lo quisieron tratar de embaucar con ideas en las cuales él pudiese equivocar, y Jesús recordó claramente, mirando ahí el denario, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, para luego las escrituras hablan acerca de cómo nosotros debemos amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. Es decir, la base de nuestra conducta y honra a los demás comienza reconociendo la autoridad del Señor. Y luego de eso Jesús habló acerca de amar al prójimo como a nosotros mismos. No hay ninguna parte de nosotros que no amemos, y cuando estamos fallando en relación a nosotros mismos, en el amor para con nosotros mismos, estamos en una situación compleja, porque si no nos amamos a nosotros mismos, es muy difícil que podamos amar a nuestro prójimo. En estos dos mandamientos el Señor situó toda la ley. Si cumplimos con esta honra a Dios, cumplimos con esta honra a nosotros mismos y al prójimo en general, entonces estamos cumpliendo toda la ley. Estamos honrando todos los estamentos existentes dentro de la cultura. La honra perdida comienza a manifestarse en nuestra cultura y se nota claramente en la familia. Levítico 19:3, que es un libro, fue interesante hablar con alguien el día de hoy que decía, estaba estudiando el libro de Levítico, como el libro de Levítico es muy fome, y el libro de Levítico lo que pasa es que son una serie de mandatos y normas específicas que Dios reveló al pueblo de Israel sobre cómo ellos debían comportarse, pero cuando uno entra en la naturaleza misma de Levítico hay cuestiones que son sumamente interesantes. Y aquí en este versículo 3, el libro de Levítico habla acerca de la reverencia o la honra, el respeto. ¿A quiénes? A nuestros padres. Me gustó escuchar a Domingo, quien decía que él estaba disfrutando a su papá. Esa es una forma de reverencia. Debemos disfrutar al papá, debemos disfrutar a la mamá, debemos guardarle honra a ellos. Y el versículo termina diciendo, yo soy el Señor, vuestro Dios, quien ordena esto. No es menor esa frase. Honrar al Señor y al Rey, como dijimos hace un rato atrás, con una obediencia fruto total de la fe que nos causan sus observaciones. También es otra manera de mantener una actitud de espiritualidad provechosa. Proverbios 24:21 dice, hijo mío, teme al Señor y al Rey. Teme al Señor y al Rey. Teme al Señor y al Rey. No somos monarquía, pero tenemos líderes. Tuvimos hace poco, hasta el viernes, una autoridad por la cual muchas veces orábamos y pedíamos que Dios le otorgara gracia y sabiduría. Tenemos ahora otra autoridad a la cual debemos pedir lo mismo, gracia y sabiduría, para que pueda gobernar bien nuestro país, porque en la medida que eso ocurre, todos nosotros somos beneficiados. Después dice el versículo, no te asocies con los que son veleidosos.
Estuve mirando varias versiones bíblicas para esta palabra veleidoso. Una versión, la ETLA, dice gente rebelde. No te asocies con gente rebelde. La Reina Valera 2015, no te asocies con gente inestable, de doble conducta. El punto en cuestión es la honra, como un elemento, insisto, muy puntual y muy provechoso para cada uno de nosotros. Y esta misma actitud de honra y respeto debe estar presente en la vida matrimonial. Nosotros los hombres debemos recordar el hecho importante que significa honrar a la esposa. Efesios 5:33 dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y que la mujer respeta a su marido. Honramos a nuestra esposa cuando recordamos observaciones que ella nos hace y las tomamos en consideración en nuestra conducta cotidiana. Honramos a nuestra esposa cuando hablamos bien de ella. Honramos a nuestra esposa no burlándonos de ella. Honramos a nuestra esposa no estableciendo, qué sé yo, comuniones disociadoras con terceras mujeres que pudiesen causarnos daño en nuestro nivel de fidelidad para con nuestra esposa. Honramos a nuestra mujer cuando en todos lados declaramos que somos casados y que amamos a nuestra mujer. Y para nosotros ella es lo más importante que tenemos en la tierra. Es una forma de honra que debe estar presente. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, el apóstol dice, y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Honramos a las mujeres cuando actuamos de acuerdo a como dice Pedro en este versículo, entendiendo de que si son un vaso más frágil, no deben ser tratadas con gritos, no deben ser tratadas con palabras que la estropeen, que le hagan daño, entendiendo que sus oídos son muy frágiles y muy sensibles, por lo tanto las palabras que salen de nuestros labios son para honrarla, para respetarla, para bendecirla, deseando siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque son coherederas de la gracia de la vida, como dice este versículo. Eh, esta obra de honra debe diversificarse como principio de vida en lo que son nuestras estructuras laborales. En Efesios capítulo 6, versículo 5, se habla acerca de esta responsabilidad. Se emplea la palabra siervo porque en aquellos tiempos existían todavía lugares donde la esclavitud estaba viva y había muchos creyentes que eran esclavos. Y a ellos les piden, obedezcan a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora este versículo lo podemos contextualizar en la época actual y podríamos decir, siervos, obedezcan a vuestros jefes, a vuestros gerentes, a vuestros líderes en sus trabajos, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Nosotros como trabajadores no podemos tener actitudes de rebelión y de desorden en nuestro trabajo, encabezando acciones que puedan ir en contra del espíritu eh, que debe reinar en el trabajo para que seamos compensados de buena manera. Amplía Pedro esta misma visión de Pablo, entre paréntesis, Pedro y Pablo escriben cosas muy parecidas, con la amplitud obviamente que escribe Pablo, pero en el capítulo 2, versículo 18, vuelve a repetir Pedro algo semejante. Dice, siervos, está sujeto a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Es decir, nuestra línea de respeto en nuestros trabajos, en nuestras labores cotidianas, debe ser honrar a aquellas personas que están por sobre nosotros, hablando bien de ellos, refiriéndonos de buena manera a ellos, a pesar de cómo puedan ser. La honra no establece razones para justificar anarquía, no establece razones para justificar desórdenes, no establece razones como para levantarnos en contra. Nunca la Biblia en ningún lugar va a secundar acciones que tiendan a producir u horadar la cultura donde nosotros estamos insertados. Si el mundo sin Cristo actúa así es porque son principios naturales de ellos, pero nosotros los que estamos en Cristo estamos para respetar toda autoridad que nos gobierna. Esta honra surge en Cristo, recordemos, la que como hijos se manifiesta en posiciones como hace un rato atrás lo dijimos,
con respecto al papá. Amplío este detalle que aparece en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es muy interesante este versículo porque sitúa la honra a los papás como un elemento que provoca extensión en nuestros días, que provoca extensión en nuestra existencia en la tierra. Me encanta este principio porque debemos darnos cuenta que este es un principio, un mandato con promesa. Respetar a nuestros papás es sumamente importante. Cristo criticó fuertemente a los judíos que habían establecido un mandato, aparte de estos principios, en los que justificaban no atender a sus papás cuando estos eran ancianos, porque todos sus recursos y todas sus cosas habían sido entregados a Dios. Miren la trampa en la acción. Parecían justificar por medio de acciones espirituales el hecho de no honrar a los papás y no atenderlos en la etapa de vida cuando más una persona requiere, cuando ya deja de ser vital en términos laborales y ya no puede defenderse por medio de sus acciones cotidianas. Entonces Jesús les reprochó el Corbán, que así se llamaba esta ley, donde ellos instrumentalizaban a Dios como excusa para no atender a sus papás, existiendo un mandato donde claramente se dice de que en la medida en que nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, somos bendecidos, nuestros días se alargan. Honrar al Señor siempre va a ser importante, reconociendo, por ejemplo, las acciones que Él desarrolla en medio de nosotros. Hay un pasaje muy interesante ahí en el libro de Samuel, donde Samuel oró para que el Señor produjese lluvias en medio de un pueblo muy seco, como el de hoy, algo que nosotros debemos hacer, orar para que Dios derrame lluvias en este invierno, derrame lluvias cariñosas sobre la tierra a lo largo de nuestro territorio. Y en la medida que lo hagamos, quizás podemos obtener los mismos resultados que Samuel y podemos producir que, a pesar de lo que digan con respecto al futuro de este invierno, que dicen que va a ser muy seco, a lo mejor podríamos cambiar estas condiciones en la medida que la iglesia ore. Cuando Samuel oró, llovió, y la honra, ¿quién se la llevó? Se la llevó el Señor, porque el pueblo se dio cuenta que Dios había obrado conforme a la oración de Samuel. Toda acción que posibilite que la honra se la lleve el Señor, Dios también va a ser glorificado. Pedro, en el versículo 17 del capítulo 2 del primer libro de él, dice: honrad a todos, sin exclusión. Todas las personas deben ser honradas por los creyentes. Todas las personas deben ser honradas por la iglesia. Amad a los hermanos. No podemos dejar de pensar lo mejor para con ellos. Temed a Dios, dice Pedro en ese mismo versículo. Honrad al rey. Insisto, no somos monarquía, pero tenemos presidente. Honramos a quienes son nuestros líderes territoriales, quienes nos dirigen. Es la cultura espiritual que el Señor quiere que se haga presente en nosotros. Ahora, esta gestión de honra también está en el plano de la iglesia propiamente tal, en la intimidad misma que la iglesia ha de vivir, en este caso, dentro de las estructuras que la iglesia tiene. En 1 Timoteo 5, versículo 17, Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pablo consideraba como muy importante estas personas porque iban abriendo zanjas, iban estableciendo normativas, iban estableciendo visiones y revelaciones muy fidedignas de acuerdo a los criterios espirituales que el Señor quería para la iglesia. Pablo consideraba que estas personas debían ser dignas de doble honor. Digo esto con mucha autoridad. Soy un hombre que lleva casi 25 años. Este año, si el Señor me da vida hasta noviembre, voy a cumplir 25 años en ICISA. Estoy hablando no en torno a mi figura. No sé cuánto tiempo me queda en ICISA. No sé cuánto tiempo me queda de vida. Pero las personas que vienen y que van a estar en esta posición y que lo hagan bien, son dignos de doble honor y respeto. No hay posición más agotadora para un hombre de Dios que va ahí delante, que ve ausencia de honra, ve ausencia de respeto en su
cotidiano. A ustedes que son hombres, les digo, deben respetar a sus autoridades, deben respetar a aquellos que han estado compartiendo la palabra, deben amarles, porque así lo dice la Escritura. En el versículo 1 del mismo capítulo, Pablo dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a un padre, a los más jóvenes como a hermanos. Oh, me encanta la manera en que Pablo le dice a Timoteo, porque Timoteo era un obispo, es decir, un cabecera en el puente mismo, levantando líderes, levantando pastores, levantando hombres de Dios. Y él le dice a Timoteo cómo él debe comportarse con aquellas personas que están en posición de autoridad, no reprendiéndolos con dureza, sino más bien exhortándolos como a un papá, tratándole con cariño. Así debemos relacionarnos al interior de la iglesia, con cariño, con dulzura, reconociendo a aquellos que están en posición de gobierno. En el mismo libro, en el capítulo 3, versículo 5, Pablo se pregunta, cuando habla acerca de las características de un pastor, de un obispo, de un hombre que está en autoridad dentro de una iglesia. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Aquí le habla a los pastores acerca de la importancia de tener su casa bien gobernada, bien dirigida, porque se pasa a ser un elemento dentro de su testimonio decisivo a la hora de poder dirigir una iglesia. En Mateo 24, 25, el Señor habla sobre también posiciones de liderazgo y el valor que este tiene dentro de la vida cotidiana, sobre todo al hablar sobre los tiempos finales, donde se omiten hechos de esta naturaleza, se pasan por alto situaciones de respeto que han de estar presentes en la iglesia. En Lucas 12:42 dice, y el Señor dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Obviamente Jesús, por medio de esta enseñanza, está apuntando a quienes sirven con fidelidad, a quienes sirven tomando en consideración esta normativa a la que estamos mencionando. Hay muchos principios que podría tomar en consideración. La verdad que tengo una cantidad importantísima de versículos donde claramente se deja establecido que la honra y el respeto al interior de la iglesia es un sine qua non, una cuestión pero absolutamente determinante, y en la medida que está presente en la iglesia, entonces la iglesia tiene un espíritu grato, cándido, dulce, una gestión donde eh, está muy claro la enseñanza del Señor, y esto se expresa en líneas de afecto, en líneas de salud espiritual claramente establecidos. Eh, creo quizás con esto voy a llegar hasta aquí por el tiempo que ya llevo. Tengo muchos textos, pero quiero concluir diciendo de que el Señor siempre ha deseado un pueblo que valida la honra como principio de vida. Y quizás la mejor manera en cómo la Biblia ilustra todo esto es una situación que aparece en el libro de Judas. El libro de Judas es un libro que aparece en el Nuevo Testamento. Es un libro de un solo capítulo. Y es muy interesante el libro de Judas, porque si hay algo que Judas ataca es justamente la anarquía, el desorden, la confusión, la desorientación moral, ética, que tiene raíces obviamente espirituales. Todo comienza ahí. De acuerdo a cómo actuamos para con el Señor, es como nosotros actuamos con el resto de las cosas. Si nosotros somos livianos en nuestra vida con el Señor, vamos a ser livianos en todas las áreas. Y esto se va a notar en la falta de honra con que nosotros actuamos habitualmente en todos los estamentos donde estemos involucrados. El asunto es que en el libro de Judas aparece una historia bastante peculiar en relación a lo que es el cadáver o el cuerpo de Moisés. El cuerpo de Moisés estaba siendo disputado, de acuerdo a lo que revela Judas, eh, disputado por el diablo, quien quería apoderarse del cuerpo de Moisés. Y apareció el arcángel Gabriel en ese instante. Y el arcángel Gabriel tenía toda la autoridad y tenía todo el poder como para enfrentar al diablo en ese instante. Pero se dio cuenta de que no era su batalla, no era su perspectiva la que debía prevalecer en ese instante. Y que lo que le dijo el arcángel al diablo en ese momento, que el Señor te reprenda. Es decir, se puso en la posición que él
tenía dentro del reino mismo de Dios. Él tenía poder. Podía haber sido un buen gallito entre quién tiene más potencia, tú, diablo, o yo como arcángel. Quizás hubiera ya una sorpresa al diablo, pero el arcángel hizo lo que debía hacer, otorgarle la honra al Señor para que él procediese en contra del diablo en una circunstancia como esa. La acción genuina y verdadera no fue de cobardía, no fue de sentirse intimidado por el diablo, sino que poner las cosas en el lugar debido. Es decir, con su actitud le otorgó toda la honra al Señor. Y nosotros también, cada vez que hacemos algo, cada vez que nos ponemos en función de algo, tenemos que tomar en consideración a quién estamos honrando con lo que estamos haciendo. ¿Estoy honrando al Señor? ¿Estoy honrando la iglesia donde estoy ubicado? ¿Estoy honrando los pastores que existen en el lugar? ¿O estoy haciendo las cosas en función de mí mismo? Y ese es un principio que hay que tomar siempre en consideración. Porque cualquier acción, cualquier paso, cualquier actividad que yo doy al interior de la iglesia siempre debe tener estos puntos vitales de acción en nuestro movimiento. Porque si hacemos las cosas bajo ventajas personales o por último, bajo criterios puramente personales, sin tomar en consideración la visión de que implanta el Señor para con la iglesia, entonces no estoy actuando con este principio de honra que es tan importante. Cuando vamos a hacer algo para la iglesia, en función de la iglesia, tenemos que estar todos en la misma perspectiva y no aparecer con sorpresas para con el resto del cuerpo. Si no la hemos compartido, es como un fuego extraño. Es como una normativa que escapa del orden que Dios pretende implementar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos honremos todos. No importa que la iglesia se detenga de pronto. Si es por mantener la honra, qué bueno que se detenga. Y si avanza, es porque todos estamos avanzando, comunicándonos, estableciendo fluidez en el conocimiento y de esa manera desarrollando este principio que tiene mucha mayor profundidad que la que en 40 minutos o qué sé yo, 36 minutos he podido abarcar. Pero la idea que el Señor quiere compartir con nosotros como hombres a través de este estudio es que actuemos en todas las áreas de nuestra vida, obviamente en la vida espiritual, en la vida comunitaria de la iglesia, en nuestra filiación con el Señor, en todo nuestro quehacer, en todos nuestros movimientos, de acuerdo siempre, tomando en consideración este capítulo que es tan, insisto, poco compartido o habitualmente poco conocido, pero que determina el carácter que el Señor siempre ha pretendido para con su pueblo. Una de las cosas que siempre Jesús cuando vino a la tierra criticó del pueblo de Israel es que este era como un rebaño sin pastor, porque la gente omitió estos gobiernos existentes. No es que Dios no lo había contemplado, lo que pasa es que el pueblo pasó por sobre las cercas establecidas y la anarquía se situó dentro del pueblo y por ende se perdió esta honra que tampoco la tuvo él. Nuestro Señor no tuvo honra en sus días en la tierra. Al final terminó en la cruz, porque el desconocimiento para con él fue tan radical, tan mayúsculo, que terminaron llevándolo a la cruz y asesinándolo en la cruz. Por eso cuando Pedro predicó en Pentecostés el primer discurso, les invitó al arrepentimiento por lo que había ocurrido ahí en Jerusalén. Habían matado a quienes tanto aguardaban al Mesías. ¿Y qué es lo que pasó? El Espíritu de Dios puso una actitud de cambio de actitud en miles de personas que rápidamente abrazaron al Señor. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que lo que habían hecho había sido terrible. Porque siempre estuvo, desafortunadamente, en la falta de honra para con el Señor siempre presente dentro de la acción de este.
Algunos dirán, bueno, estaba establecido así. Es cierto, estaba establecido así. Pero insisto, Dios nunca va a ir detrás de aquellos que omiten la honra. Así que el Señor nos proteja con esta palabra, que Dios nos dé gracia, que Dios nos haga hombres, que respetemos las distintas estructuras en las que nos vemos involucrados día a día, la familiar, la relación con la esposa, la relación con los hijos, la relación en el trabajo, la vinculación con la iglesia, la vinculación con los pastores, etc. En todos los lugares, esta palabra, si usted le permite que ingrese a su corazón, se va a ir haciendo fresca y cotidiana en todas las cosas que vamos haciendo y realizando. Se va a hacer presente en todo nuestro movimiento que tengamos como personas. Oramos. Padre, gracias te damos por esta invitación que tú nos haces como pueblo de Dios. A ser, Padre, como pueblo, un pueblo, Señor, que exhibe tu carácter delante de los demás, honrando, Señor, en primer lugar, honrándote a ti, Señor. En segundo lugar, honrando al prójimo, independiente de quién sea, una persona con recursos o una persona muy humilde. Padre, tú nos invitas a amar a todas las personas, a los que consideramos buenos como a aquellos que consideramos malos. Señor, ayúdanos para honrar a todos y que podamos ser conocidos como personas a partir de un carácter renovado y transformado, como el que tú pretendes impulsar en nuestra vida. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados en esta área. Perdónanos por nuestras rebeldías. Perdónanos, Señor, por nuestras apatías. Perdónanos, Señor, por, Padre, no contemplar el respeto en la forma en que tú esperas que lo desarrollemos. En distintas líneas, Señor. En las líneas ideológicas, en las líneas, Padre, laborales, en las líneas familiares, en las líneas íntimas con nuestra esposa. Padre, en la relación con nuestros hijos, en la vida de la iglesia, en la falta de honra entre uno y el otro. Oh Padre, danos la gracia, Señor, de vivir un proceso de renovación y cambio en nuestra vida y que Isisa pueda ser tomada en consideración, Padre, por usted y bendecida por usted, renovando todas las matrices existentes en nuestro quehacer cotidiano, donde en todas aquellas áreas en las que nos vemos involucrados se vea presente este capítulo de honrarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por este momento. Padre, tuya es la palabra y a ti te honramos y bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.